Hey, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente a este espacio suyo, mío y nuestro, que hemos denominado Historias de Airsoft. Mi nombre es Mazoka, o SDMK Corps en Instagram. Bien, lo dije de correo. Y tengo el agrado nuevamente de invitarlos y darles la bienvenida a este, su podcast favorito hispanohablante, hablante, en el cual tenemos el gusto de poder juntar airsoferos del mundo entero y poder compartir una cerveza, hablar un poquito de Airsoft y aprender, ojalá, algo nuevo, descubrir realidades distintas y, en este caso, como lo que nos puede deparar el futuro dentro del mundo del Airsoft. Primera cosa, y antes de incluso darle la bienvenida a nuestro invitado, quiero saludar a quienes hacen posible que todos nuestros episodios últimamente se puedan llevar adelante, se puedan salir a cabo y estén escuchando en este momento. Y me refiero a nuestros mecenas, a todos aquellos que en Patreon nos están aportando con el sucio cochino de dinero para poder hacer que paguemos los costos de las cervezas que bebemos con tanto cariño en este espacio. Y me refiero concretamente a Víctor Castillo, Gustavo Muñoz, a Francisco Bustos, Carlos R., Cristóbal Reyes Enrique. Muchas gracias amigos, gracias a ustedes que estamos en este momento aquí, juntos, y disfrutando en pocos segundos más de una cerveza. Y aparte, cosa muy importante, tengo que desearle un muy feliz cumpleaños al más pushy de todos, al Maxi, a quien echamos tanto de menos y que en este momento no puede estar por nosotros debido a motivos de estudio. Así que Maxi, un abrazo grande, te queremos mucho, te echamos mucho de menos y no sabes la cantidad de veces que me preguntan al día qué pasa contigo, dónde estás y cuándo vas a volver. Así que empecemos, demos la bienvenida a una persona que nos está esperando con muchas horas de diferencia, directamente desde el futuro, porque me estoy refiriendo a una persona que se encuentra al otro lado del mundo, en Australia, nuestro amigo Daniel. ¿Cómo estás, compadre? Bienvenido a Historia de Airsoft. ¿Todo bien por acá? Muchas gracias por invitarme. Y sí, acá estamos en el futuro, estamos 14 horas en el futuro. Más o menos, exacto. Bueno, y te doy la bienvenida por segunda vez, la verdad, porque igual como nos pasó con Franco en el episodio 46, esto ya lo grabamos, esto ya lo viví. Sí, y lo viví es bien. un gran déjà vu. Un gran déjà vu. Un Pero gran déjà problemas vu. técnicos. Te doy las gracias por volver a estar nuevamente con nosotros, aunque la gente no lo sepa. Está bien, me Gracias puse por estar pantalones hoy día, así que bien. muy bien. O sea, Me debo decir que esta puse... vez, como te decía hace unos segundos atrás, me siento un poco desilusionado de no ver esa anatomía. Pero bueno, Ah, hay veces que los pantalones son necesarios. sí, hoy día salí a la calle, entonces los pantalones Claro. eran Eh, importantes. ¿Dónde te encuentras en este momento? De Australia, Yo para que te ponga estoy... en contexto. Yo, ya, ok, Australia es un país grande. Y parecido a Estados Unidos tiene estados. Y yo estoy en el estado de Queensland, en la ciudad de Brisbane. Y que es algo así como la tercera ciudad más grande de Australia. O sea, en el fondo, Sydney y Melbourne son las dos ciudades típicas grandes. eh, que no son ninguna de las dos en la capital. De hecho, la capital es Canberra porque decidieron poner la capital en otro lado porque los de Sydney y los de Melbourne se pelearon por mucho tiempo queriendo ser la capital. Al final fue como ya, ninguno de los dos es. Así que la pusieron en otro lado. Eh, y Brisbane es la que viene como, digamos, en tamaño, la que viene después de esas dos. Queda más al norte de Sydney. Tiene un clima bastante subtropical, bien agradable. Ahora es pleno invierno y la mínima son 15 grados, 13 grados. Súper rico. No, espérate. ¿Es invierno todavía? No, casi invierno. Todavía no llegamos al invierno, pero Ya. esa es la onda. Oye, genial. Bueno, para los que no conozcan a Daniel, bueno, él es chileno, está viviendo allá en Australia. ¿Hace cuántos años tenemos ya? ¿Hace cuánto tiempo? 5 años. 5 años. Wow, cómo pasa el tiempo. Sí, Él es sí. psicólogo, ex airsofero en este momento, o airsofero en rehabilitación, miembro de Cuarta Patrulla Claro. de acá de Chile, es ilustrador, artista gráfico, baterista. Bueno, Daniel tiene un currículum bien abultado ahí que queremos conocer. Y aprender de sus experiencias, así que ya van a entender por qué lo tenemos invitado acá, pero al escuchar a Australia, muchos ya saben cuál es la realidad de Australia y por qué lo tenemos aquí. Bueno, empecemos entonces, hagamos los honores y empecemos con la cerveza de rigor.
Yo sé que tenemos diferencias horarias, pero yo creo que ya es hora que podamos abrir una cervecita, aunque sea mañana por allá. ¿Qué dices? Tiempo. Oye, yo no tomo cerveza hasta ahora. Esto es una obligación que tengo contigo. Es por un ritual, no es más que eso. Sí, sí, seguro. Siendo respetuoso con la gente que escucha el podcast. Todos tienen expectativas muy altas que yo tengo que cumplir. Por supuesto. O sea, aquí no somos alcohólicos anónimos. Somos todos bien conocidos con nombre y apellido. O sea, por favor. No hay nadie anónimo en esta vez. No, por supuesto que no. ¿Qué abrir usted por allá, compadre? Yo tengo una Stone and Wood Pacific Ale. Si no estoy equivocado, esta es de acá de Queensland. ¿Entiendo yo? Local. Bien. Es local. Miento. Es de Byron Bay. Byron Bay es cerquita de Queensland, unas 3 horas al sur de Brisbane. Así que sí, es relativamente local. Ya. Yo por acá, una local, no tan local, pero de una cerveza clásica, Kunzman. Una Valdivia Pale Lager, cerveza sin filtrar. Son 500 cc, 5,2 grados de alcohol por litro. Y en general dice que es una cerveza suavemente lupulada que rinde tributo a la capital cervecera craft de Chile. Orgulloso de nuestros orígenes. Y quisieron plasmar su bandera en la etiqueta de Valdivia de hace unas 8 horas, 9 de acá, dependiendo de qué tan rápido te vayas, pero el sur de Chile, así que te invito a que hagamos el ritual de rigor y le demos, espero no dejar las cosas. Aquí voy yo. La ansiedad es más fuerte. La cierro de nuevo. Hagamos la pantomímica. Listo. Suena bonito. Tiene olor a lager. Oh, se me cayó Daniel. ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? ¿A dónde te fuiste? Volví, ¿o no? Ahí está, ahí viene. Bien, estas son las cosas que pasan en la historia de Airsoft, sobre todo cuando abrimos la cerveza. Siempre queda la escoba. Por una u otra razón, queda la escoba. Pero ya te veo. Ya te veo y te escucho. Tranquilo. Ya, eso es lo que importa. Volviste justo para el brindis. Saludos, amigo. Un gusto tenerte por acá. Esperemos que esta vez resulte si esté grabando esto, porque si no me corto un coco. No, sí deberíamos tener. Está rica. Bien buena. Así que, bien Kunzman. Ya no son tan artesanales como antes, por lo que entiendo, pero siguen haciendo cervezas bien buenas. Así que, muchas gracias por el favor concedido, Don Kunzman. Pasemos al tema principal, a lo que la gente vino, más que ver este par de curahuilla. Bueno, ustedes ya saben de qué se trata el episodio, pero lo vamos a nombrar igual. Vamos a retomar lo que fue la parte ahora 2 de lo que denominamos juegos de guerra del futuro. Esta idea que tuvimos de empezar a revisar algunas cosillas que están pasando en el mundo en general, que pueden permitirnos empezar a soñar, inventar, pensar, o hasta elucubrar teorías conspirativas en las cuales ¿qué pasaría si el Airsoft se nos acaba? ¿Qué podríamos hacer? O ver otras dinámicas, otras disciplinas, si queremos llamarlo de esa forma, otros hobbies, otras actividades, en las cuales podríamos tener algún punto de inspiración o de partida para imaginar cosas que podrían incorporarse al Airsoft y para moldear de a poco lo que puede ser el futuro de este juego, de esta actividad. Y bueno, el episodio 46 estuvimos también con Franco, que fue parte del episodio fallido, que estábamos conversando los tres. Y hablamos con él sobre el tema del laser tag. Y hoy día queremos presentarle una alternativa bastante distinta, pero que nace por razones bien particulares, y que es el Gelball o Hellball. Partamos entonces, cuéntanos qué es esto para que la gente ponga en contexto, y ahí vamos viendo por qué nació, cómo se desarrolló y cuál es la relación que tiene Australia y algunos otros países bien particulares con esta actividad que se parece tanto al Airsoft, pero no es Airsoft. Por favor, cuéntanos. ¿Qué es el Gelball, por favor? Y no me digas que es como el paintball, pero sin pintura, por favor, porque sin pintura. Ese ya está calado, ya lo tenemos claro. Es como el paintball, pero sin pintura, pero tampoco es eso. Tampoco es. No. Ya, a ver, el Gelball tampoco es paintball, pero no es paintball. De hecho, es muy parecido.
Mira, el Jailball es básicamente Airsoft. La gran diferencia tiene que ver, bueno, uno, con las regulaciones legales que están alrededor del tema. Eh, Dos, el tipo de proyectil que se usa. Y tres, algunas cositas bien específicas de temas como técnicos de cómo funciona el asunto, aunque la base es básicamente la misma que el Airsoft. O sea, igual son réplicas de aire comprimido o gas, Ya. que funcionan con un pistón, las que son eléctricas, las baterías son iguales. No hay ninguna diferencia ahí en términos de qué es la propulsión del proyectil. Las réplicas a gas son exactamente lo mismo, que tenéis green gas también que funciona, o CO2, que dan la energía que necesita el proyectil. La gran diferencia es el proyectil en sí. Entonces, el Airsoft es ilegal en Australia, Ya. ¿vale? Porque básicamente quedaron reguladas, las réplicas de Airsoft quedaron reguladas como armas, quedaron catalogadas bajo la misma definición legal de armas de fuego. Y por Bueno. tanto quedaron regularizadas y regidas por por las mismas leyes. Entonces, lo que pasó fue que una comunidad, digamos, empezó, o bueno, de hecho, yo diría lo que partió pasando fue que gente acá empezó a jugar con pistolas de Nerf. Las pistolas de Nerf son legales, digamos. Ya. Y eventualmente salió en algún lugar algún producto por ahí que disparaba de estas pelotitas de gel que en el fondo tú las consigues en una bolsita que no vienen hidratadas, tú las metís al agua, las dejas en agua por unas cuantas horas, unas 4 horas, y ahí se hidratan, crecen en tamaño. Mucha gente ha visto estas pelotitas, de hecho una versión relativamente similar de esas pelotitas donde la gente las usa para poner plantas, Claro. muy similar. Ahora, salió en algún momento una pistola, una réplica o algo por el estilo que disparaba esto, y eso quedó catalogado como juguete, Ya. ¿ya? Ese es no te podría decir que es un vacío legal, pero ese es la línea de tiempo en términos legales que permitió que ese mismo objeto siguiera evolucionando, manteniendo la munición, manteniendo el proyectil, Claro, proyectil. y que siga siendo catalogada como juguete. Qué impresionante que se hayan fijado no en quién lo dispara, que muchas veces lo que algunas regulaciones, algunos países les complica que se parezca a un arma real, sino que se preocuparon Claro. en el proyectil en sí. Es como al revés de lo que vemos en todo el mundo. Yo la verdad es que no entiendo muy bien cuál ahí es la regulación en términos, porque aquí igual existe el concepto de réplica firearm, en el fondo una réplica de una firearm, Tipo prop. y eso claro, y eso también está más o menos ahí peliagudo en términos legales, pero lo que hay ahora, digamos, en términos de las réplicas que tú puedes tener de Jailball, definitivamente es una réplica. Ahora, algo que sí hay que tener en cuenta es que cuando yo te estoy hablando de lo que es legal acá en Australia, en realidad yo te estoy hablando de lo que es legal en Queensland. Ya. Solo en Queensland, solo en uno de los estados de Australia. Ya. ¿Por qué? Porque en los demás estados de Australia esto sigue siendo igual de catalogado legalmente igual que el Airsoft. Ya. Entonces tú no puedes tener ni puedes jugar Jailball en estados, por ejemplo, en New South Wales, que es donde está Sydney, o en Victoria, donde está Melbourne, o ese tipo de cosas. Tienes que estar en Queensland para tener una réplica y para jugar Jailball. ¿Te puedo hacer una pregunta un poco quizás entrometida? Sí, dale. ¿Fue eso el gran motivo por el cual estás viendo ahí y en otro de los estados? No, no, yo llegué. No, de hecho fue Te pasaste de. fanático. Le dijiste el estado y que querías jugar esta cuestión. No, fue de casualidad, en verdad fue pura casualidad. Qué bueno. Yo te dije que yo llegué acá a Australia hace 5 años, yo llegué a esta misma ciudad, no me
expandido de esta ciudad. Y de hecho el Gel Ball no era una cosa cuando yo llegué. De hecho, yo llegué acá a Australia y acá me desayuné con que el Airsoft era ilegal. Ah, ya. Sí, Mira. sí, fue como... Ah, ya. Ok, no puedo ¿Qué hago jugar con todo esto Airsoft que acá. estaba pidiendo que me mandaran desde Chile? Exacto. Fue como ya. Nada que hacer, Es lo nada que que hay. hacer. Y pasaron un par de años. Sí, como 2 o 3 años. Y ahí la cosa del Gelball empezó a agarrar momento. Empezó a agarrar energía y ya la cosa ya creció a una industria que es bastante grande en Queensland. Eh, hay, tengo entendido que hay algo así como 22 canchas para jugar, Wow. 22 lugares donde puedes ir a jugar Gelball. Hay no me acuerdo cuántas tiendas, pero hay muchas tiendas ya. Y yo te diría que es una industria que ya es demasiado grande como para echarla abajo por completo de un día para otro. Oye, qué genial. Entonces, entiendo. Definición concreta Gelball, en definitiva, es como el Airsoft, pero con Crescencio. Estas gomitas que se rehidratan y se transforman en proyectiles un poco más grandes. Tú tienes uno por ahí, creo que los tienes ahí como a la vista. Mira, para la gente Mira, que no nos está viendo y no está escuchando, bueno, aquí Daniel tiene un sobre con estas pequeñas bolitas. ¿Que vienen cuántos aproximadamente? acá deben venir unas cuantas miles. Ni siquiera dice. Yo he Ni escuchado por ahí que siquiera vienen como dice, 4.000, 6.000, una cosa así. un montón. Un montón. Y Piensa por lo que. que sé, Piensa que son chicos, no es muy grandes. El tamaño por lo que se ve son pequeñas. De hecho, súper pequeñitas. son bien pequeñitas. Y Súper. crecen, yo te diría, crecen una buena cantidad de veces cuando las metes en agua. Como para, a ver, para Claro, tratar de dar un poco de. claro, de contexto. Bueno, entiendo que crecen entre 7 y 8 milímetros, por lo que estaba leyendo a la vuelta del sobre. Exactamente, son entre 7 y 8 milímetros. El control que tienes respecto del tamaño preciso cambia si lo comparas al balín de Claro, PVC, digamos. claro. Que eso ya es un problema dentro del funcionamiento del asunto. Ahora lo que sí encuentro que es interesante es que como estas cosas tienen una composición química que reacciona al agua, por ejemplo, eh, la industria ha diversificado la cantidad en el fondo, de propiedades que puede tener un tipo de gel ball en comparación a otro, digamos. Entonces tú, por ejemplo, partieron con unos que eran relativamente blandos, Ya. con unas cositas que eran bastante blandas, tú las apretabas un poco y se rompían al tiro. Y de a poco han ido encontrando fórmulas que son más duras, que permiten aguantar en el fondo más fuerza puestas en ella y por tanto probablemente reaccionan mejor a un sistema de hop-up y Ah, cosas ok. por el estilo. Ya. Manteniéndolas legales, digamos, porque ese es el otro tema, que tú tienes que mantener el proyectil dentro de cierta, supongo yo, dentro de ciertos rangos de lo que se considera todavía un jailbreak, ¿cachai? Ah, ok. Bien, bien ahí. Entonces, por ejemplo, no sé, han habido, van sacando como modelos nuevos de gel, de pelotitas de gel, cada cierto tiempo y dicen, oye, estas no son tan duras, pero hacen esta otra cosa, o estas son las más duras que tenemos hasta ahora. Y ahí hay una variabilidad de productos que yo supongo que es un poquitito distinta al balín de PVC, que es como o es bueno o no es bueno nomás. Claro, Esa es la exacto. variabilidad que tenéis. Y los distintos pesos, digamos, pero nada Oye, más. y esa misma composición, bueno, íbamos a analizar quizás como una réplica en sí, pero eh, entiendo que entonces por la composición, por el proyectil en sí, probablemente hay diferencias en cómo se comportan. He visto algunos videos que muestran como el desempeño que es bastante distinto a lo que es el Airsoft, ¿o no? Sí, el desempeño es bastante distinto. Lo que pasa con estas pelotitas es que como no son de PVC, plástico duro como son los balines, cuando tú las sometes a fuerzas, por ejemplo a fuerzas de rotación o empuje o cosas por el estilo, tú vas a tener mucha más, en el fondo el balín se te va a Se deformar deforma.
mucho más que el de plástico duro. Entonces, lo que tienes es una caída en el nivel de alcance ¿Ya? que tú logras tener, de alcance efectivo, comparado al Airsoft, y una caída en el nivel de precisión que puedes tener comparado también al Airsoft. ¿Cuánto, Entonces por tú, por ejemplo, ejemplo, podría ser una performance normal o ya incluso de excelencia en una réplica de Yelbol? yo te diría que alcances efectivos, yo te diría unos 30 metros, 30, 40 metros. Ya, no, no mal. Versus, no, no es tan mal, no anda tan mal. No te estoy No, diciendo que, no, no, o sea, es jugable, si esa es la sí. gracia. Es jugable. El punto es que no tiene, todavía no logran producir un producto que, por ejemplo, no sé, alcance los 100 metros. O sea, yo he escuchado, yo vengo de Cuarta Patrulla, y no sé si has escuchado a hablar de Falken, pero Sí. yo, yo, yo escuché a Falken, de hecho hicimos el cálculo, Falken ha tenido bajas de sniper con una baja a 100 metros. El francotirador, por si acaso, para la gente que no lo conozca. Sí, sí, sí. Ahora, Entonces, en condiciones siempre está difícil de particulares, lograr. pero efectivo, o sea, igual sigue siendo un tremendo alcance. Claro. Claro, ¿no? Sí, sí. Y la industria se ha ajustado muy bien a eso. Entonces yo te diría que dentro de los veintitantos lugares donde tú puedes ir a jugar, la gran mayoría de esos son canchas CQB. Ya. Entonces la industria se ha ajustado muy bien a eso y básicamente lo que más puedes jugar es CQB. ¿Hay alguna Que diferencia también respecto a temas, por ejemplo, de el ROF, la cadencia de tiro? no, en realidad no. Hay sistemas HPA también para Ya Gentle. también, wow. Y tú escuchas de repente en lugares unos HPA con unos ROS que, o sea, miráis para arriba y preguntáis dónde está la 10 porque eso es una cuestión increíble. El sistema eléctrico es básicamente el mismo. Entonces, pistón, batería, les ponen MOSFETs, todo eso funciona de la misma forma. Y lo que es interesante también es que el ingreso per cápita del australiano común es relativamente alto. Este es un país bien desarrollado con un ingreso per cápita relativamente alto. Entonces, tú tienes gente que o sea, le mete mucha plata a sus cosas. Eso te iba a preguntar Entonces, también. El tema de la customización, de la personalización. ¿Tienes claro, alternativas normales a la del Airsoft? O sea, quizás ocupas cosas de Airsoft en las réplicas de Jailball o tienes que tener cosas particulares. sí, mira, es bien interesante tu pregunta. Lo primero es que esta cosa partió con en el fondo, chuta, lo que hicieron fue adaptar la tecnología que había en el Airsoft al Jailball, Ya. ¿vale? Entonces tú tenéis, por ejemplo, tenéis marcas como APS, que es una marca de Airsoft, que sacaron líneas de Jailball que las venden acá. No, no, a mí no me gustan mucho, no son muy buenas, pero tú básicamente lo que tienes es mucho que solía ser de Airsoft y que le cambiaron un par de cosas y que ahora es de Jailball, ¿vale? Hay marcas que están haciendo la investigación y el desarrollo de productos de productos que son específicos desde cero para gel. Entonces, por ejemplo, yo entiendo que Poseidon, que es una marca bien grande de Airsoft, sacó una pistola hace poco, algo así como una Glock Ya, media ya. futurista, una Evo, que la desarrollaron desde cero para Jailball. Bien. La misma marca bueno, de hecho, va a empezar a vender ahora un sistema de hop-up interno, que es otra de las grandes diferencias. El hop-up hasta ahora, todos los hop-ups son externos. ¿Cómo O así? sea, ¿Qué van, más? van en la punta del cañón. Todo el sistema interno no tiene hop-up. Tú no tienes el hop-up en la entrada
del balín hacia la punta del pistón, Sí. digamos. Eso no existe. Tú lo que tienes es un hop-up que tú le puedes poner o sacar al final del cañón. Entonces, son regulables igual. Y de hecho hay algunos que no son regulables y que son impresos en 3D y por ahí la calidad varía un poco, Claro. em, pero ese es el hop-up que existe hasta ahora. Y Poseidon está a punto de empezar a sacar un cañón interno que viene con un hop-up que no es el hop-up de Airsoft, es muy distinto en diseño también, al principio del cañón. Ahí habría que ver cómo afecta eso al tema precisión o al tema de alcance. Pero esas son como un poco las similitudes. En términos como de la tecnología de base, básicamente lo mismo. La gran diferencia, la otra segunda gran diferencia, es que el sistema de alimentación desde los Macs hasta la cámara también es distinto. Porque con el balín de Airsoft tú puedes meter los balines a presión, ¿cierto? Sí. No se te van a romper, da lo mismo, tú le puedes poner cuánta tensión quieras a la parte interna del Mac, pero no puedes hacer eso con los gels porque se te rompen dentro del Mac y terminas con un puré de gel acá adentro que no sirve de nada. Entonces lo que estos tipos hicieron fue hacer un sistema eléctrico de alimentación que va adentro del Mac. Entonces, adentro del Mac Ya. hay un motor con una rueda pequeñita que toma los balines y los va alimentando por un tubo hacia arriba. Entonces, para alimentar de electricidad a ese motor, tú tienes dos contactos al Ah, principio ok, mira. del Mac. Súper Entonces, bien. la energía eléctrica sale de la misma batería de la réplica que está generalmente en la culata o por ahí. Y esos contactos alimentan de energía eléctrica. Tú en el fondo metes tus gels por ahí, esto se llena hasta por ahí, digamos, y acá abajo hay un motor que lo sube, que en el fondo lo que hace es alimentar el sistema, pero sin tanta presión como lo haría solo un resorte, para que los balines o sea, para que los gels no se te destruyan en el camino para arriba. Interesante. Bueno, de hecho, yo ya vi que se elimina por el tema de ser gel y no ser plástico, el cascabeleo típico como del sistema medio high cap. Dos, no tienes que estar dando cuerda o pensando en la tensión de un resorte. Pero me queda una duda. Claro. Los geles, No, o sea, ¿no se afecta el sistema eléctrico con estas bolitas que entiendo que son medias húmedas? son medias unas, sí. O sea, la parte No, eléctrica no sufre. no, la verdad que mira, yo he abierto para ver cómo funcionan y todo. He abierto hartos Macs para mirar el sistema de adentro. Y sí se nota que hay un poco de humedad en el asunto, pero no la suficiente como para que la cosa provoque un cortocircuito o algo Ya. por el estilo. Ahora, los gels son húmedos hasta cierto punto, o sea, no debería caer agua Ah, ok. junto con Ya, el gel. ya. Entiendo la idea. ¿Y la Es como batería se gasta más rápido? tú drenas tus gels. No, la batería dura lo mismo que una batería de Airsoft, yo diría. Yo creo. Buenísimo. ¿Y las baterías son las mismas? O ¿Sí? sea, estamos hablando de las mismas, o níquel cadmio, lipo, lo mismo de siempre. ¿Sí? Lipos de 7, lipos de 11, las mismas, las típicas níquel cadmio, ninguna diferencia. E incluso las baterías dicen Airsoft Ah, encima. la misma. Lo que es un problema, porque cuando tú estás tratando, si tú eres un negocio de Gelball y tú estás tratando de importar algo, si algo dice Airsoft, en alguna parte te puedes meter en un tete legal gigantesco. Me imagino. Bien. Sí, entiendo la lógica. Sí. Dice eso está prohibido, no puede entrar. Claro. No puede entrar, no puede entrar. Y de hecho pasa mucho que gente intenta comprar partes, por ejemplo, upper receivers o Ujú. culatas. No, creo que las culatas no deberían haber mucho problema, pero de repente pasa que como, por ejemplo, si compras de AliExpress, ¿vale? Si lo que estás comprando es una pieza que es exactamente la misma pieza si es que fuese Airsoft o si fuese Gelball, tú al intentar entrarla, en el fondo el organismo gubernamental acá dice, no, esto es una pieza de Airsoft, Airsoft Parts, imposible Buenísimo. entrarla. Y fuiste. O sea, coordínese bien con su vendedor y que le ponga que descripción Gelball, si no, no hay ninguna posibilidad que te llegue. Claro. Exactamente. Oye, y otra consulta.
¿Cómo andan respecto al tema de la fuerza de la salida del proyectil? Acá siempre hablamos de la medición en FPS, en joules, en julio. ¿Cómo es esa situación respecto al tema del Yerbal? ¿Se mide? ¿Es un tema importante? Es un tema muy importante. Acá lo que yo te diría que dependiendo de las condiciones de la cancha a la que vayas a jugar, hay algunas canchas que te dicen, por ejemplo, estos gels no están permitidos porque son los más duros. Entonces hay Ya, algunas canchas en que las distancias de engagement son tan cortas que te dicen, no, tienes que tener unos geles que son más blandos que los más duros. No puedes usar los más duros. Y después ya. también tienen límites de FPS. Yo te diría que hasta hace unos cuantos meses el promedio de FPS andaba por ahí por los 300 FPS. Ya. Porque los geles tampoco estaban al nivel de dureza que aguantaban más de 300 o más de 320 por ahí. Por ahí por los 320, por los 320, 350 ya los gels se empezaban a romper en la salida y estaba disparando puré, digamos, es como si tuviera una escopeta y estaba disparando así nomás. Eh, pero con estos gels nuevos, que son más duros, hay lugares, ya he escuchado ya que hay lugares que ya están diciendo como, oye, no más de 400 FPS. Yo al tiro me pregunto, o sea que a estas alturas ya hay réplicas que están a los 400 FPS. Yo no he visto ninguna por ahora, pero yo creo que ya están por ahí llegando a ese punto. ¿Y la medición es igual que en el Airsoft? ¿Un crono? ¿El clásico que conocemos todos? El mismo creo. Pregunta el millón y que es la que mucha gente se hace, incluso sobre todo cuando está recién descubriendo el tema del Airsoft. ¿Y esto duele? ¿Esto genera algún daño? ¿Es capaz de generar una herida? Sí, yo creo que sí. Mira, lo que pasa es, en términos de la capacidad de penetración del gel, es distinto al balín de PVC. O sea, yo he visto videos en YouTube y en otros lados de gente que tiene un balín como metido adentro de la piel y que como que tienen que casi que sacárselo como si fuera una espinilla, Sí. como apretarlo para afuera. Eso no pasa con el gel porque el gel, a pesar de ser incluso el más duro, eh, si es que no se rompe al impacto, rebota, Ya, ¿vale? ya. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales decidieron que esto es legal versus el Airsoft, ¿vale? Eh, pero, a pesar de eso, digamos, considera dos cosas. Uno, que este es un proyectil de 7 a 8 milímetros, o sea, tiene 1 o 2 milímetros más que un balín de PVC. Entonces ahí ya tienes algo de masa extra. Y lo segundo es que esta cosa tiene un montón de agua. Debe ser más Le pesado. agrega aún más masa. Exacto. Entonces en términos de peso, creo que es un poco más. Entonces, el impacto a piel descubierta, digamos, sí te puede dejar marcas. Yo he tenido marcas que me han durado casi un mes posterior a tenerlas. Pero tampoco es algo muy distinto al Airsoft. En términos de cómo se siente, sí, diría que es exactamente lo mismo. Tú hablaste también que generalmente el Yellball estaba desarrollado ya en lo que eran canchas CQB. ¿Cambia mucho la forma de juego entre lo que ha sido jugar partidas de Airsoft y aprender a jugar esto desde el punto de vista del Airsoft a lo que es el Yellball? ¿Hay desarrollo de dinámicas de partida de otro estilo? Quizás hacia el lado más pseudo Speedsoft, Milsim, algo de ese estilo por allá. Sí, sí, eso afecta mucho el tipo de juego que tú tienes. Como te decía, de partida yo diría la mayoría de las canchas son CQB, efectivamente. Lo que hace que los juegos en general duren, por ejemplo, unas 3 horas, ¿vale? Y dentro de esas 3 horas tú tienes una cancha CQB con distintas, bueno, con realidad con una variabilidad de de cuán CQB o cuán speedball es, ¿vale? O sea, tú tienes canchas que son exclusivamente de speedball y ahí van los speedy boys y de hecho toda como la cultura de speedball también se tradujo automáticamente y así calcada, digamos, a la cultura speedball de otros lados.
Harto color, mucho HPA y máscara de la tipo mosca. Exactamente, con parches, con auspiciadores, con todo eso, existe tal cual. Y de hecho la industria del speedball es enorme. Yo diría que es más grande que la del Airsoft, como más militaria acá. Es muy atractivo, sobre Es todo para la gente gigantesco. que está entrando esto. Se hace parece que cada vez es más llamativo. Claro. Además que es una cosa más muy deportiva. O sea, hay canchas en que, por ejemplo, tienen sesiones de speedball en que tú puedes, en que las tienen en streaming en vivo. Entonces, y tienen comentaristas. O sea, una cosa deportiva Sí, con se todas está las de la ley, desarrollando un digamos, mercado deportiva. importante. Sabemos que, por ejemplo, hay Claro. unas Ahora, ligas que son desde Rusia, están televisando las partidas, es mucho más dedicado a lo competitivo, entonces está siendo muy atractivo claro, para la gente que está empezando desde el punto de vista sobre todo hacer un videojuego realidad, una cosa así. exacto, exacto, sí. Ahora, considerando eso, también las canchas también tienen una variabilidad bien grande, digamos, que pasa por, si bien mantienes el setting del CQB, pues armas como misiones, entonces tienes canchas en que hacen harto de esto como de, por ejemplo, no sé, el próximo juego va a ser, vamos a robar un banco, entonces un lado van a ser los policías, el otro lado tiene que robar yo de hecho he jugado en canchas en que tenemos que mover unas bolsas de arena de como 10 kilos cada una, pues ese es el dinero, y tienen un auto dentro de la cosa, entonces tú tienes que correr y echar la cosa en el auto, y mientras más sacos de arena logres meter, en el fondo más puntos adquieres, cosas por el estilo. He jugado en otras canchas en que se hacen muchos, por ejemplo, juegos sin luces, Ya, a oscura, entonces el tema de las linternas pasa a ser muy importante, en que se hacen juegos, por ejemplo, como SWAT, en que tú tienes un equipo que está, en el fondo, tomó rehenes dentro de la cosa, y el equipo atacante entra, hace un breach, digamos, todos por el mismo punto, cosas por el estilo. Entonces, han armado harto rollo, digamos, alrededor de lo que tú puedes hacer en CQB. El otro día, de hecho, fui a una cancha en que armaron toda una cancha maravillosa, toda CQB, pero la cosa parece un set de película. O sea, hay un transporte militar muy grande al medio, hay dos camiones militares también. La cosa es multinivel, entonces tienes como nidos para snipear desde arriba. Tú puedes subir por una escalera y te metes a un pasillo con piezas por los lados para ir limpiando piezas y todo el asunto. Puedes bajar por la escalera del otro lado. O sea, como Australia tiene una industria, o bueno, en realidad tiene la economía como para que la industria adquiere ese nivel de sofisticación. Eso se hace acá y se agradece un montón. O sea, súper entretenido. Y además tienes hasta el completo opuesto del nivel de hacia el milsim, digamos, en que sí, por ejemplo, hay una cancha en que hacen mini milsims desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde todos los domingos. entretenido. Por ejemplo, el domingo pasado Qué fui a bueno. uno en el que tenían personajes, o sea, éramos un grupito de hecho esto es bien interesante, yo nunca lo había visto antes, ¿ah? Em, los que estábamos jugando todos en el mismo equipo. Ya, Los organizadores del lugar eran el equipo contrario ya, y los personajes de la historia. ya. Entonces lo que ellos hicieron fue, en el fondo, toda la sesión estaba destinada a darnos a nosotros Una los experiencia. objetivos y la experiencia. Claro. Entonces, eso yo no lo había visto nunca antes, porque en general en los Milsim tú tienes dos equipos y tienes a los organizadores tratando de mantener las cosas Sí, igualmente sí, interesantes y entretenidas para los dos equipos. Esto fue totalmente distinto y fue genial, fue sí. maravilloso. Y era un espacio abierto gigantesco. De nuevo, con objetivos súper complejos, súper complicados, con rollo, con historia de fondo, con un personaje que teníamos la foto, teníamos que descubrir dónde estaba, el personaje tenía un grupillo de guardaespaldas, todo el tema muy bien, bien, bien construido, muy interesante.
Al final teníamos que llevar al personaje este a un avión para hacer el exfil. Y estos tipos tienen un avión en la cancha. Que es un avión que está dado de baja, no tiene tren de aterrizaje, sino que está ahí, pero es un avión, o sea, tú te puedes meter al avión. Cosas súper entretenidas. O sea, todo eso aporta muy bien a todo el tema este como de la suspensión del disbelief que le llaman para cuando tú estás en un escenario como ese. Entretenido. Había escuchado ese sistema como, digamos, los sparring, por de cierta forma, en eventos en Estados Unidos, pero nunca había podido conversar con alguien que lo había vivido, a ver qué tal era, porque siempre se me ocurrió que podía ser un poco fome sabiendo que nunca vas a perder, pero no sé, si la experiencia vale la pena, de repente quizás se puede intentar. Bueno, de hecho perdimos. Ah, bueno. De hecho perdimos. El equipo organizador, de hecho, cuando estábamos tratando de hacer la extracción del VIP, nos pasaron por encima al final y fue como... Bueno. Lo siento, Ya, pero perdieron. Está bien planteado entonces. Bien de ejecución ahí. Súper bien. Oye, y otra cosa que nos gustaría conocer también sobre un poquito este tema, es que una de las grandes cosas que se habla como una de las ventajas o diferencias del Gelball con el Airsoft, esto de ser amigable con el medio ambiente. Tú lo pasaste un poquito respecto a la composición de los gel, de las bolitas. ¿Es tan así o es un mito? Porque muchas veces también aquí cuando yo empecé me dijeron el Airsoft, no, si los balines son biodegradables. Mentira, solamente cuando compras los especialmente biodegradables realmente pasas a poder aportar en eso. Yo muchas veces vendí la idea para conseguir un terreno o algo de ese estilo y perdimos a Daniel. Ahí de nuevo. De nuevo. Ahí volviste. Estaba justo contando que yo muchas veces también vendí la idea de esto de que sí, eran biodegradables, pero en verdad no todos lo son. ¿Es así con el Gelball? Sí, mira, de hecho todas las bolsas están marcadas como no tóxico y Claro. biodegradable. Claro. Y es una de las grandes razones por las que esto sigue siendo legal y el Airsoft sigue siendo ilegal. De hecho, es una de los argumentos de por qué el Airsoft no lo quieren legalizar. Ahora, hay mucha conversación de si es que en Australia la cosa va para allá y si es que el Gelball sirvió un poco como de prueba para ver si es que se puede, no sé qué, pero todo es muy mítico, muy mitológico en términos como de nadie sabe si en realidad esto va para allá o no. Lo que sí es importante de decir es que si es que las regulaciones legales lo permiten, esto es una alternativa funcional. Ya. Ok. Ya vamos a pasar a ese tema. Pero creo que hay otra ventaja que también conversamos en su momento. Y es que evita algunos accidentes caseros. Que es un tema que conversamos no hace mucho tiempo respecto al tema del Airsoft y el cuidado en las casas. La relación de repente incluso con los niños. Por lo que tú me contabas, estos balines no son tóxicos tampoco, como bien mostraste ahí en la bolsita. Y por lo tanto no habría riesgo de repente de que un niño los ingiera, o un animal, una mascota, que el mismo animales silvestres se los coman y tengan un problema. Entonces es también una gran ventaja. Uno de los grandes sustos de los padres airsoferos o de quien convive con niños es que se vaya a comer un balín, porque es súper sencillo. La casa de los airsoferos en general están llena de balines dando vueltas. ¿Es efectivamente así? ¿Cierto? ¿Todos son así o son alguna marca? No, son todos así, deberían ser, bueno, son todos no tóxicos. Ahora, el otro día estaba viendo las noticias y sí estaban diciendo que había que tener mucho cuidado. Estaban hablando no de los geles de Gelball, pero estaban hablando como la alternativa que se vende como juguete. Creo que les llaman Orbis o algo por el estilo. Parece sí. Y sí estaba... Orbits. Sí, y sí estaban diciendo, tengan cuidado con que los niños se coman estas cosas porque el problema de esto es que si es que tú tienes una bolsita así y se ve así, esto se ve tal como como las cosas que le pones a los cupcakes o algo por el estilo. Claro. Y si tú te comes un montón de estos deshidratados, se hidratan adentro. Y de hecho el problema es que sí, han habido casos de niños que han tenido obstrucciones de los intestinos y cosas por el estilo por eso. Ahora, si tú eres un poquito cuidadoso, no tienes ese problema.
O sea, yo tengo, o sea, estas están siempre cerradas y las saco solo cuando las hidrato y las hidrato en un contenedor Claro. sellado así. Sí, ya. Y, y sería, digamos. Igual interesante saber cuánto cronan esos niños y cuánto más o menos el alcance efectivo que tienen, pero lo dejaremos para otro episodio. Ahí tú nos puedes contar con tiempo. Mira, Daniel, yo creo que hemos visto más o menos, parece que todas las diferencias que tenemos en el Airsoft, más o menos, o las cosas como más destacables, pero yo creo que nos falta ver una réplica y que nos cuentes más o menos una descripción de alguna, porque sé que tienes unas muy bonitas por ahí. Particularmente me acordaba de esa. Y cuéntanos más o menos así como de qué se trata para describirlo tanto para la gente que lo está viendo en este momento, como para quienes nos escuchan en podcast en Spotify. Y bueno, ¿cuáles son las diferencias particulares, aparte de lo que ya has mencionado, que podemos como destacar más fácilmente? Por favor. A ver, lo primero, esta es una Double Bell. Entiendo que Double Bell también hace Airsoft. Sí. Yo me fui de Chile antes de que la marca sonara, así que no la conocía. Sí. Pero estos tipos hicieron una HK 416 en tan ceracoteada, con el tono café que la gente tanto quería cuando salieron esas fotos de los Delta. Yo en el fondo esto traía un riel distinto, yo se lo cambié para hacerla así. Y le agregué un montón de accesorios y cosas, pero cosas muy bonitas como por ejemplo Muy bien. tiene un ball catch funcional. Excelente. Es completamente ambidiestra también. Tiene selectores de tiro en ambos lados, tiene el ball catch en ambos lados. Como te decía, tiene el sistema de contactos, pero funciona todo tal cual como una réplica de Airsoft. Esta es full metal. ¿Ya? Perdón, no te interrumpo. Sí, claro, full metal, pesa lo mismo que una réplica de Airsoft. De hecho es chistoso porque las réplicas full metal no hay tantas y son las que son como las que están, digamos, en el tope de la categoría de luz. Exacto, y la mayoría de la gente usa réplicas aún que son de plástico. Entonces cuando yo llego con esta cuestión y alguien la toma y dice, oye, increíble el peso, pero es como un peso normal nomás. Esta es mi 416. Tengo esta maravilla que al medio también. A ver, oh, qué lindo, me encanta la BP5. Es una BP5 con un riel M-Lock. Con la culata retráctil típica, que le puse estas cositas, pero nada, es lo mismo. Bonita, muy linda. Por ahí entran los gels, ahí tienen los contactos. Genial. Tal cual como una réplica de Airsoft. Muy linda, muy linda. Esa no la había visto la vez pasada y la verdad que me sorprendiste. ¿Nos puedes mostrar y describir un poquito el tema del hop-up, que es diferente en esta réplica? Sí, ya pues, cuando tú haces eso, ahí no hay nada más que en la punta del pistón, no hay un hop-up. Y el hop-up, a su diferencia, está ahí. Ya, para los que nos están escuchando y no viendo, en el apagallama, el flash hider, ahí se nota precisamente el sistema de lo que hace la presión para generar ese backspin, esa comba, y se ve clarito. Ahí está. Eso es el hop-up. Genial. Y es regulable en el fondo con un tornillo. Ahí, con un tornillo que tú apretas. Sí. Y en el fondo tú regulas el ángulo de cuánto aprieta en el fondo. ¿Y eso también es con sistema de gomas? O sea, el clásico goma más un noob con algo que presiona, ¿o es metálico? Es metálico, es solo un labio, es un lip que está puesto por encima y que en el fondo tú apretas arriba y baja y eso genera más presión en el... No tiene goma de hop-up, no puedes hacer nada, digamos, del reajuste, de cambiarle la gomita y esta goma es mejor, esta hace lo otro, los flat hops y todo ese tipo de cosas no existen, porque en el fondo lo único que hace en el fondo es achicar la salida para que él salga con ese giro para atrás nomás. Por eso era grande.
olvídate de tener que reparar, de cambiar, o sea, compraste una vez el hop-up y probablemente es eterno, a menos que quieras cambiarlo por uno mejor. Exacto. Qué bueno. Exactamente. Sí. Y las pistolas a gas también. Esto es básicamente lo mismo que una pistola de Airsoft. Ya. Estas sí tienen solo un sistema de resorte para tirarlos para arriba, no es nada eléctrico. También green gas como cualquier otra. Las Ya. cámaras son iguales. Funcionan igual. Eso lo cambia. Ya. Ahí sí el hop-up está atrás o también está adelante. Estas no tienen hop-up. Ah. Estas no tienen hop-up. Entiendo que sí hay algunos hop-ups, pero con el mismo sistema que va acá. Y creo que, claro, lo que hacen es ponerles o un silenciador o una extensión de cañón o un compensador al final o algo por el estilo. Pero en general, estas no tienen hop-ups. De hecho, el otro día estaba viendo que WE, que es una marca muy conocida de cosas Haga, llegó hace muy poquitito con sus productos de gel acá a Australia. Y de hecho tienen unas Glocks, un amigo se compró una que funciona precioso, o sea, con un nivel de respuesta de gatillo, no sé, supongo que debe ser el mismo nivel de performance que tú puedes ver en las de Airsoft, pero por lo menos para nosotros que estamos acostumbrados a esto, eso es maravilloso, digamos. Genial. Yo creo que llegó el momento de historia, alerta historia. Y hagamos un pequeño alto antes de seguir con el tema principal. Y bueno, insisto, como digo todas las veces, no podemos llamar una historia de Airsoft sin tener alguna historia relacionada al Airsoft más allá del tema principal. Y teniendo invitados y de tierras tan lejanas, tengo que pedirte alguna historia que diga relación con el Gelball o con el Airsoft, alguna que te parezca buena, entretenida, interesante, y que quieras contarnos el día de hoy. Por favor, Daniel, deleítenos. Ya. A ver, esta es una historia bien ridícula, en verdad, es una estupidez. Yo soy bien bajo, ¿vale? Yo mido como unos 63 por ahí. Entonces siempre he sido el chico de todos los grupos, ¿vale? Y nos pasó una vez que estábamos jugando, esto es en Chile, esto es cuando yo estaba con Cuarta Patrulla, estábamos en un milsim de 2 días, por ahí ¿qué año habrá sido esto? Esto habrá sido como el 2014, 15, por ahí. Huele a Culiprán. Yo creo. ¿Ah? ¿Huele a Culiprán? ¿Melipille? Era por ahí, sí. Tiene que haber sido uno de estos milsims de Mellado. Melluvia. Sí. Y de hecho, lo que pasó fue que con Cuarta Patrulla estábamos haciendo un avance muy a la Cuarta Patrulla, tratando de mantenernos siempre muy escondidos y sin que nadie nos vea. Y estábamos tratando de llegar al campamento enemigo, ¿vale? Que es algo que al parecer Cuarta Patrulla ama hacer en los milsims. Hacer el raid al campamento enemigo en alguna hora extraña del día sin que nadie se lo espere, no sé. Es como la cosa grande, entretenida cosa que hacer en un milsim. La cosa es que era de día aún y estábamos en el borde de un gran claro, pero nosotros estábamos bajo un montón de árboles, entonces estábamos bien escondidos. De hecho, nos pintamos las caras, hicimos todo el tema. Y dentro de este claro, de hecho nosotros entendíamos, porque escuchábamos, que estábamos muy cerca del campamento enemigo, escuchábamos las voces del campamento enemigo, pero no lo podíamos ver. Entonces nosotros asumíamos que teníamos que cruzar este claro, y que el campamento enemigo estaba al otro lado de los árboles que estaban en el lado opuesto de este claro, ¿vale? Entonces estábamos todos ahí muy, muy, muy escondidos, muy quietos, muy calladitos. Y yo en esa época tenía un DMR, entonces tenía mi mira regulable, que era hasta 6 por creo, con harto aumento. Y yo estaba un aumento mirando ahí, tratando de ver si es que veía algo. Y de repente de la nada veo un perro. Un perro, ¿vale? No sé qué onda. Había un perro, ¿vale? Y yo miro al perro. Y como estas cosas con zoom
te engañan un poco la vista o además, digamos, el claro, yo no tenía tan claro qué tan grande era este claro, no tenía ninguna cosa que me diera referencia al otro lado, ¿vale? Pero yo lo que hago es, agarro mi radio y le digo a todo el resto de cuarta patrulla, hay un perro muy grande al otro lado del claro. Es un perro, es gigantesco. Yo lo veía como el perro más grande de la historia. Y yo, hay un perro muy grande al otro lado. Y yo obviamente estaba informándoles porque si queríamos mantenernos ocultos, y el perro nos iba a ver, el perro iba a ladrar, hacer algo. Exacto. Entonces era como, ojo, cuidado, hay un perro, es grande. ¿Vale? Ya, ok. Pasa algo, no me acuerdo, creo que nos movemos, seguimos adelante. Eventualmente creo que el campamento enemigo nos pilla, nos hacen pebre, nos destruyen por completo. Y de repente llega un tipo con su perro, y el perro era como de este porte. El perro era enano, era pequeñísimo. Yo te diría que era un poco más grande que un chihuahua. Obviamente, todo el mundo que escuchó esa comunicación de radio, después dijo, o sea, Daniel, está bien, tú eres chico. Entendemos que la comparación de tamaño no es tu máxima, no es tu habilidad mejor, digamos, pero este perro no, muy grande. Era un perro pequeñito. El perro más grande de la historia. Ves que pasa algo, nada, todo es muy grande para ti. Bueno, mira, Daniel es chiquitito, pero las patitas le quedan colgando al perro si se subía arriba. Así que entendible. hay que ponerlo en contexto. Eso fue. Ay, qué buena. Así que el perro más grande. El perro más grande de la historia, un San Bernardo. El perro más grande de la historia. Te lo juro que era así. Yo lo veía así. Era como un San Bernardo negro que terminó siendo algo así como un chihuahua negro. Quizás se deshidrató en el camino. Uno quién sabe. ¿Cierto? Puede ser. Bueno, entretenida la historia. Se entiende el tema del cuidado con el perro, porque los perros pueden ser un elemento muy complicado cuando tratas de ser sigiloso, porque bueno, te detectan más rápido, hacen ruido. Claro. Y también el riesgo de repente de dispararle a un perro por error, o sea, también a uno le da como cosa de hacerle daño a un animal. Seguro. Aparte de Seguro. los animales del equipo contrario, pero a los animales que no están jugando, por lo menos, uno no se complica. Es verdad, es verdad. Te quiero llevar nuevamente. Todo el mundo sabe que tío Maxi